El domingo 23 de junio de 1968 en el estadio de fútbol Antonio Vespucio Liberty, más conocido como el Monumental del Club Atlético River Plate, ocurrió un hecho tan trágico como inexplicable. Se jugaba el superclásico del fútbol argentino, es decir, un River Boca. El partido en sí se había desarrollado sin ningún tipo de incidente. En realidad era un superclásico atípico. Las emociones no llegaban y los 90.000 espectadores estaban por la puerta 12. Pero en un hecho que muchos tildaron de insólito, la gente se vio impedida de salir. Al terminar el partido, los que ya estaban en la puerta fueron alcanzados por los que recién bajaban. Así, se produjo una avalancha mortal que terminó aplastando entre 60 y 70 hinchas. Los testimonios de la época son contradictorios. Algunos testigos sostenían que las puertas no se abrieron, otros, que los molinetes de la entrada trabaron la salida de la gente y unos cuantos más que directamente no había ningún tipo de obstáculo. Lo cierto es que, como se puede ver claramente en fotos de la tragedia, la situación fue de horror puro. Padres con sus hijos, gente mayor y la composición que podemos imaginar a merced de esa marea humana letal. Aún después de que los cuerpos fueron retirados, permanecieron desplegados en el lugar pequeños objetos de muchos testigos de la tragedia: abrigos, pañuelos, zapatos, gorras. Es allí donde empieza nuestro mito. Se dice que todos o casi todos los años suceden cosas extrañas en la cancha de River y sus adyacencias, sobre todo en cada aniversario de la tragedia. Tanto que, aunque ninguna de las autoridades del club lo confirmó, en varias ocasiones se trajeron sacerdotes para estas manifestaciones terminaran. Esta versión fue confirmada por el barra brava de River, Miguel G., más conocido como el Pochi. Sí, trajimos a un curita, el padre Federico, un muchacho muy joven porque los curas viejos no te dan bola. Bendijo hasta los vestuarios y bueno, un poco aflojó el asunto. Eso sí, te quiero aclarar una cosa, no importa si los muertos eran bosteros o no, con los muertos no se jode. Más pistas. Se comenta que hace algunos años, cierta persona habitué del club encontró un gorrito embarrado que lucía la inscripción de un nombre: Benedictino. Después de lavarlo, notó que el diseño era bastante antiguo. Las letras del nombre parecían como bordadas. Pero no. Estaban escritas con un líquido muy penetrante, sangre tal vez. Esta persona lo guardó en unos de los armarios reservados para empleados, pero al cabo de un tiempo el gorrito desapareció. Este suceso disparó una serie de rumores. El más fuerte de ellos aseguraba que el gorro había sido dejado por el fantasma de una de las víctimas del día fatal. Por nuestra parte pudimos corroborar varias inscripciones en las paredes del pasillo que conduce a la puerta 12, ahora puerta M. Algunas de las menos nítidas, y que quizá más antiguas, podrían pasar por un benedictino escrito a las apuradas. Lo concreto es que efectivamente un tal Benedictino G existió. Está documentado en los diarios de la época. Diario La Nación del día posterior a la tragedia. Su nombre aparece en la nómina de fallecidos. Tenía 15 años. River es un club muy grande, nos dijo un empleado de la institución, grande de verdad, y se dicen demasiadas cosas. Pero cuando le nombramos a Benedictino, se puso serio y habló en voz baja. ¿Quién les dijo eso? Le explicamos que se trataba de una historia que nos había llegado vía mail. También le aseguramos que no había nada contra el club. Es en el barrio de Núñez la investigación, ¿no? Preguntó el empleado. ¿Por qué no preguntan acá enfrente, en el tiro federal? Esos sí que tienen historias. Y era verdad, para ingresar al tiro federal tuvimos que recurrir a un amigo nuestro que está asociado. Él mismo conocía varias historias. Aún así, nos hablar con don Martín, un anciano que conocía el club como la palma de su mano. Lo encontramos tomando café al lado de una máquina expendedora. El hombre, toda una institución, nos relató una serie incontable de anécdotas. Pero preferimos indigar sobre el mito de la puerta 12. El zapato embarrado, seguro que les contaron esa, afirmó el desdentado Martín. Todos los años aparecen, en cualquier parte del Monumental, un zapato con barro, siempre uno solo. Después lo guardan pero siempre se hace humo. Algunos dicen que es un gorrito.
Pero yo le pongo todos los porotos a la versión del zapato. Hay una historia también, un suceso barrial que nos pareció útil llevar a ustedes. Es el siguiente. Se dice que en la década de los 70 funcionaba un restaurante sobre la avenida Figueroa Alcorta, donde tenían una extraña costumbre. Cada 23 de junio si un cliente pedía té o café, recibiría como respuesta un «sepa disculparnos, pero hoy no se sirven infusiones». La razón de esta extraña actitud habría que buscarla aquel 23 de junio cuando alguien pidió un té y le vino muy oscuro a pesar de que lo había pedido con limón. El color podía pasar, pero el gusto era muy raro dulce. Aunque el comensal estaba seguro de que no le había puesto azúcar. La misma escena se repitió en una mesa. El color del té era escandalosamente rojizo. Por si fuera poco, un señor que tomaba café se encontró con pedazos de barro en el fondo. Ese día la confitería tuvo que permanecer cerrada. Los dueños fanáticos del club millonario ataron cabos y concluyeron que todo aquello estaba relacionado con la tragedia de la Puerta 12 y por lo tanto decidieron no arriesgarse más. Si aceptamos que estos sucesos realmente ocurrieron, pueden bajarse ciertas explicaciones lógicas, como que aquel día el lavacopas no estuvo muy inspirado para hacer su trabajo. O quizá la partida de infusiones que se utilizó estaba en mal estado. La investigación no se cerraría adecuadamente si no incluyéramos el testimonio de uno de los actores que animan ese deporte de conjunto que es el fútbol. Abdul G, un muchacho que juega en las inferiores de River Plate. Abdul es parte del barrio. Nació a unas cuadras del Monumental y creció allí también. Venía escuchando lo que la maldición de la Puerta 12 de muy pibes. Los vecinos decían cosas que escuchaba inclusive de mi propio viejo. Entre todos me habían hecho tanto la cabeza que empecé a ir al club y pregunté por esa historia. Ahí todos se hacían los boludos. Pero seguí insistiendo cuando me metí en las inferiores. Vos solo jugá, nene. Me contó un día mi entrenador. Y no hay nada peor para un chaboncito como que yo que le oculten la verdad. Me puse más hinchabolas. Al final, de tanto romper me fui enterando. Por ejemplo, que esos bosteros que murieron en la Puerta 12 nos habían maldecido la cancha. Porque se creen sino que recién ganamos el campeonato del 75. O la historia de los zapatos embarrados, lo del gorrito igual, tendría un quilombo en la cabeza que ni les cuento. No sabía si creer en todas esas historias fanatismas o no, hasta que me pasó algo a mí. Eso fue el año pasado y cada vez que me acuerdo, se me pone la piel de gallina. Resulta que teníamos ese entrenamiento esa tarde y uno de mis compañeros me pidió que llevara una vela, pero no cualquiera. Debía ser blanca. Me pareció raro, pero pensé que sería algún tipo de cábala para darnos suerte. Para hacerla corta. A eso de las 8 de la noche y con un frío bárbaro, llevamos nuestras velas directamente a la famosa puerta. Las prendimos y nos sentamos en las escalinatas. ¿Y ahora qué?, pregunté. Nadie me contestó. Lo que puedo decir es que de pronto sentí una corriente de aire helado en la nuca, como si me pasaran un montón de cubiertos de hielo. Después de eso uno de los chabones, un pibe que se llamaba Silvio A y que juega de 3, puso una cara muy rara y empezó a decir cosas como en otro idioma y con una voz gruesa de viejo. Lo único que llegué a entender es que preguntó dónde estaba el hijo. Yo ya me quería ir rajando. Entonces apareció de entre el grupo un tipo vestido de blanco que hasta ese momento ya no había visto. Levantó la vela y le dijo al fantasma ese que su hijo estaba muerto igual que él, y que debía irse. Que debía irse de una vez por todas. La respuesta del viejo fue lo más zarpado que oí en mi vida. Fue un no. Que sonó como en medio de un vómito. Entonces todas las velas se apagaron al mismo tiempo. O eso creo, porque del pique que metí en 2 segundos ya estaba fuera del estadio. Días después me dijeron que las noches del 23 de junio se hace eso para ir avivando a los fanáticos y que se vayan de ahí. Y que esto se hace con las divisiones inferiores porque nosotros, los pendejos, tenemos más energía para sacarlos. Lo que les cuento es pura verdad. Pero todos van a negarlo. ¿Quién va a creer una cosa así? A mí si no me hubiera pasado, tampoco lo habría creído. Seguro que no.